buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo un tema que ha estado muy caliente a lo largo de este sexenio, que comenzó el pasado 1 de diciembre, y es la relación del presidente López Obrador, más ampliamente de su proyecto de Cuarta Transformación, con los medios de comunicación. Ha habido muchas declaraciones de si están cumpliendo su papel o no, si están obstaculizando esta transformación, si son fifís, si son parte de la reacción, parte conservadores, o si están simple y sencillamente haciendo su papel como lo hicieron en sexenios pasados con el presidente Peña Nieto, Calderón y hacia atrás. En fin, para discutir este tema se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Por cierto, periodista, entonces algo tendrá que decir. Muy bien. También periodista Esteban Illades, de la revista Nexos. Esteban, ¿cómo estás? Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Hernán Gómez, quien es columnista del periódico El Universal, y últimamente pues también ya le estás entrando al periodismo. También. Buenísima, por cierto, tengo que decir, la entrevista que le hiciste a Carlos Ursúa en Proceso, ¿no? Gracias, Leo. Bueno, a ver, Pablo, ¿cuál ha sido la relación? ¿Cómo la definirías? Yo creo que habría que empezar diciendo que no, los ataques a la prensa no son exclusivos de Obrador. Es parte de la ola iliberal global. Es decir, hay una textura nueva de muchísimos gobiernos alrededor del mundo que atacan a la prensa y la caracterizan como enemiga del pueblo verdadero. Lo mismo pasa con Trump, Orbán, Erdogan, Bolsonaro, Kaczynski, Farage, Putin. Putin no hay prensa. Bueno, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, no es exclusivo de López Obrador. ¿Por qué hacer esto? Pues, pero pondrías a López Obrador en esa lista. Desde luego, desde luego. Los ataques de López Obrador a la prensa son muy similares a todos los personajes que he mencionado. ¿Por qué? Porque atacar a la prensa te permite construir una realidad alternativa. Sobre todo, si te apropias de la verdad, deslegitimas la voz de la prensa y tú puedes construir tus propios hechos y tus propios datos. Entonces tiene una razón muy lógica, y es una lógica de poder, de avanzar un proyecto de construcción hegemónico. Entonces te permite vacunarte contra la crítica. Un caso muy ejemplar es el de CNN en Estados Unidos. CNN, New York Times, Washington Post han sufrido ataques desde el poder, y si suficiente gente le cree al poder de que son noticias falsas, el poder gana terreno, ¿no? Así lo estás viendo con López Obrador. Yo lo estoy viendo igual. Así. Y sin embargo, aquí estamos, Hernán, criticando a López Obrador, como por cierto se criticaba en esta mesa a Peña y a Calderón. Ya no digo Fox porque comenzamos hace casi 10 años. Sí, pero yo no veo esto que ve Pablo de insertar la relación de AMLO con la prensa como parte de la lógica iliberal. El otro día leí no sé dónde un término que me pareció mucho más adecuado, que es el de liberalismo popular. Y yo creo que en el fondo López Obrador se podría inscribir en esa tendencia. Porque el trato con la prensa, más allá de las expresiones que le oigamos en sus mañaneras de vez en cuando, donde sí hay una confrontación y que puede ser, algunos la critican, yo en lo personal no me preocupa tanto, pero lo que importa y lo que hay que ver es cómo está haciendo la relación con los medios. Y yo creo que en la relación, en el día a día, en la relación real, yo veo un avance democrático. Y quiero citar un tuit de un periodista que no es precisamente López Obradorista, que se llama Leonardo Curcio, que escribió el otro día: tengo que decir que pese a mantener una perspectiva crítica de la administración de López Obrador, su respeto a la libertad de expresión es pleno. Nunca he recibido, como ocurría en el sexenio anterior, la típica llamada pidiendo que le baje. Entonces, yo creo que hay una relación donde hay más libertad, donde además hay mucha más deliberación pública. Las mañaneras pueden criticarse porque a algunos les parecen que es publicidad, a otros no,
Pero en el fondo, lo que no podemos negar es que hoy todos los asuntos públicos se discuten mucho más gracias al tipo de relación que se ha establecido con los medios. Ahora, eso no significa que el presidente no pueda decir qué intereses están detrás de ciertos medios. Entonces, por ejemplo, yo no comparto la crítica que el presidente hizo a Proceso, pero creo que, por ejemplo, las críticas que ha hecho a Grupo Reforma me parece que tienen validez. Es una disputa mucho más entre poder político y poder económico que se refugia hoy en un medio de comunicación, que es como es Reforma, que otra cosa. Y me parece Pero legítimo. Reforma siempre que un presidente siempre ha pueda- sido muy crítico con los gobiernos, ¿no? Sí. En el pasado, desde que se fundó, digamos, ¿no? Sí, yo también creo que algunas de las críticas que se le hacen a López Obrador no se le hacían a otros gobiernos. Y también creo que hay una agenda de intereses económicos detrás de lo que hoy es Reforma. Me gustaría saber, incluso por transparencia, que el propio periódico en algún momento nos diga quiénes son los capitales que están hoy detrás de Reforma. Yo creo que ya no son solamente la familia Junco, que hay otros capitales que no nos lo han contado, pero sería interesante porque la misma transparencia que le exigimos al gobierno, yo creo que es válido que los medios nos digan quiénes son los que están financiando cada uno de los medios. Bueno, de y también habría que hacerlo a La Jornada y a Sí, todos los demás. pero ¿no? bueno, muchos de estos dependen mucho más de la publicidad oficial. Así es. Ahí ese es el otro tema, que después si quieren lo discutimos. Ese es otro Porque gran ahí tema. también tiene que haber cambios. Sí, a ver, Esteban. Sí, yo ¿cómo? creo que es una relación de conflicto, pero el conflicto es sano hasta cierto punto, ¿no? Correcto. Yo creo que hay que ver los dos lados. López Obrador, yo no creo que tenga referentes internacionales como los que apunta Pablo. Él mismo lo ha dicho, tiene referentes decimonónicos, ¿no? Él se ve frente a una prensa en el siglo XIX. Se ve ante un Vicente Riva Palacio, ante un Francisco Bulnes, se ve ante los periodistas en ese entonces que eran entre políticos, periodistas, que empujaban agendas todo el tiempo, ¿no? Entonces él ve la relación con la prensa como una de conflicto, como una en la que se dice, se regresa, etcétera, entre ellos, ¿no? Del otro lado, la prensa no ha sabido del todo hasta ahora entender a López Obrador, ¿no? La prensa no entiende esa lógica del presidente. La prensa está acostumbrada a una lógica como la previa, en la cual pues reinaba la publicidad oficial, ¿no? El sexenio pasado vimos cómo llovían cascadas de dinero en publicidad oficial. Para No- lo que sirvió, por cierto, Para lo porque que sirvió para nada, acabó o sea, siendo un presidente con 17% de aprobación. Llegó ¿no? hasta un solo dígito en la de Reforma, por Correcto. ejemplo, tenía 8%, ¿no? Así es. Pero ahora López... Dinero muy mal invertido, al parecer, ¿no? Totalmente. Sí. Pero ahora López Obrador cierra la llave de la publicidad oficial, o sea, la ha bajado muchísimo. Y entonces la prensa no ha sabido adaptarse del todo todavía a esto, ¿no? Hemos visto despidos masivos en muchos medios de Correcto. comunicación y hemos visto una prensa que en algunos lados intenta congraciarse con el presidente, que intenta moverse hacia esa agenda, otra que se vuelve abiertamente crítica, pero que todavía no logra acomodarse frente a un presidente que es muy, muy crítico de la prensa, ¿no? A ver, sí, pero ¿saben qué? Van 14 periodistas muertos en 8 meses, ¿sí? Ese es otro tema. No es atribuible a López Obrador Sí. y no quiero que se malentienda. No. Porque no lo estoy culpando a él. Sí. Pero un lenguaje de animadversión al periodismo, que lo hay, y espero no tener que citarlo, lo hay. A este ritmo serían 126 periodistas muertos en el sexenio, más que todos los 4 presidentes juntos. Entonces a mí sí se me hace muy responsable estar atacando a la prensa de que si esto o el otro con insultos en la mañanera. Desde luego que tiene una repercusión moral. El Estado debe de proteger al periodista, no importa de qué bando sea. Bueno, hay una ley en México. Pues exacto, ¿no? Entonces, O sea, ese tiene es un que punto. cuidar más entonces el tono, el presidente. Yo creo que sí, Porque desde eso luego. genera, lo que tú estás diciendo, un ambiente propicio para La violencia. la violencia. Sí, La violencia que puede terminar en periodistas muertos. Es muy grave esto. Sí, desde luego. Ahora, el punto de Hernán. Son negocios los medios, pero eso es muy importante entenderlo. En México tenemos una tradición que supone que los medios deben de ser, o el periodismo debe de ser un oficio o arte pro bono. Pues no, deben de ser negocios redituables, porque a los periodistas se les tiene que pagar muy bien. Pero es que antes les pagaba el gobierno. Ese es el problema. Claro, O sea, claro. los medios no le pagaban a sus reporteros, los pagaba la fuente. Exacto, ¿no? entonces O sea, este modelo es muchísimo más sano. Estoy Claro. muy de acuerdo con Hernán de que deben de ser transparentes los poderes, pero aún suponiendo que sean máscaras de empresarios con agenda política, está muy bien, eso estaría muy bien.
Recuerdo una frase de Thomas Jefferson que decía algo así como, si me das a escoger entre tener gobierno sin prensa o prensa sin gobierno, prefiero tener prensa sin gobierno. Sí, entonces ahí yo creo que es muy importante decir que en la medida en la que la prensa triunfa, aunque sean negocios, y se detiene el proyecto de concentración de poder, ha habido un éxito. Porque te lo volteo, ponlo al revés. Si la prensa fracasa y López Obrador es exitoso contra estos negocios, el que avance es el proyecto de concentración de poder. A ver, Hernán. A ver, que los medios son negocios nunca lo he cuestionado. Creo que justamente por eso, al tener muchos de ellos intereses detrás, es legítimo que el propio presidente de la República desnude esos intereses y polemice con esos medios desde ese lugar. Y como tú dijiste, que esos mismos medios transparenten qué negocios los están financiando me parecería elemental. Yo no he visto que lo hagan. Creo que sería interesante. Ahora, en lo que no coincido en absoluto, Pablo, y me parece tramposo e irresponsable afirmarlo así, es que es vincular la muerte muy lamentable de periodistas en este país, que viene de hace mucho tiempo, y que sabemos perfectamente, y tú sabes perfectamente, que está asociada al crimen organizado. Y si ha habido un aumento en los asesinatos a periodistas, tiene que ver también, se inscribe esto en el aumento de asesinatos en general en todo el país. Eso no exime a la responsabilidad del Estado. Vincular al presidente y a una polémica que tiene un carácter político, directa o indirectamente, de los asesinatos a periodistas, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Es como lo que escuchamos estos días. El tono, las agresiones no tienen, ¿tú crees, esa consecuencia? No sé a qué agresiones te refieras. No sé a qué agresiones te refieras. Yo no lo veo como agresiones, lo veo fundamentalmente como críticas. Y las críticas me parece que son legítimas. No es una relación asimétrica de poder, la del poder político con el poder económico que está detrás de los medios. Es una relación, en el fondo, de poder bastante parejita. Y es una pelea. Y es una pelea y una discusión totalmente legítima. Como dijo Paula el otro día, en un ring de boxeo sería una pelea legal. O sea, no pongamos a ciertos medios como pobrecitas víctimas débiles. O sea, el presidente no se está metiendo con un periodista de Culiacán que esté en una situación de indefensión. No, perdón, se está metiendo con grupos económicos poderosos y esos a quienes se está criticando. Ahí yo no veo ningún problema. Me parece una discusión política. Vincular eso, Pablo, con la muerte de periodistas me parece mezquino. Igual que me parece mezquino, por ejemplo, lo que pasó el otro día cuando el asesinato en El Paso, y escribí ayer al respecto, donde se trata de vincular o de establecer un símil entre la retórica racista de discurso de odio auténtico del gobierno actual de los Estados Unidos o del presidente con los asesinatos en la frontera, con una motivación claramente de odio, con el discurso del presidente de la República, que no es un discurso de odio. Bueno, ese es otro tema, pero a ver. Porque desde el principio dije que no era atribuible al presidente y pedí que no se me malentendiera. Pero ahí lo intentas meter, Pablo. No. Estoy diciendo que el discurso no abona y que es peligroso y que no exime al Estado, que sea el crimen organizado, no lo exime de su responsabilidad de protegerlo. A ver, Esteban. Ahora, yo creo que es bueno hacer la distinción. Son dos niveles. Ahorita estamos hablando de dos tipos de prensa. Estamos hablando de prensa nacional y de prensa local, ¿no? Sí. Son niveles separados, pero a la vez complementarios. Yo quiero pensar, por ejemplo, en el caso de Jorge Celestino Ruiz, la semana pasada, Veracruz, el gráfico de Jalapa. Él le fue a decir a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, me están persiguiendo, el presidente municipal me está persiguiendo. Y no pasó nada. ¿Qué pasó? Lo mataron. El monitor de Parral, hace una semana, hubo ataques con granadas, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, si bien no se inscribe en la lógica del presidente, o sea, no es culpa del presidente, no abona el hecho de que el presidente constantemente esté peleando con la prensa, ¿no? Creo que también... ¿A qué te refieres con no abona? Porque ese es el
quizá el meollo de este debate que está surgiendo. Me refiero a que no abona, que si todo el tiempo está denostando a la prensa, diciéndoles conservadores, diciendo que no hacen su trabajo bien, diciendo que hacer su trabajo es estar con la transformación, pues claro que ese discurso acaba permeando. Ojo, no lleva directamente a lo que estamos viendo, porque eso, como bien dice Hernán, lleva mucho tiempo, ¿no? Que hay que decirlo también, las agresiones a periodistas desde tiempos de Calderón, en su mayoría han provenido por parte de gobiernos locales sobre crimen organizado, ¿no? Así es. A ver, ahora yo creo que el tema del dinero es fundamental en esto, ¿no? Efectivamente, yo creo que Peña Nieto llenó a los medios de dinero como nunca. Eso tiene un efecto perverso, me parece, sobre los medios. Totalmente. A mí me parece muy bien que el presidente diga se recorta el dinero a los medios de comunicación. Sí, pero no es suficiente. Pero no es suficiente, exacto, No es suficiente. porque ahí el problema es, ¿y ahora cómo los van a repartir? Claro. ¿A quién le van a dar, ¿no? Este dinero? ¿A los que apoyan a la Cuarta Transformación? ¿O va a ser por igual a los críticos o a los que apoyan a la Cuarta Transformación? Ese es el tema y justo eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Porque es En vez dinero de los clavarnos- contribuyentes, es dinero del Claro. Estado mexicano. Exacto, ¿no? Leo. En vez de clavarnos en que si el presidente dijo pío en la conferencia mañanera, deberíamos estar discutiendo este tipo de cosas. Porque este gobierno, cuando empezó, habló de, o por lo menos el vocero de la presidencia habló en algún momento de una ley. Se habló de una ley de Sí, sí. medios. Es una vieja ley idea, para ¿eh? regular la publicidad oficial. Se habló también de regular, por ejemplo, los medios públicos para que sean medios del Estado auténticamente y no del gobierno. También ese es otro tema. Pero es súper importante porque, en el fondo, cualquier gobierno es fácil que caiga en la tentación de querer controlar lo que se dice de ellos a través de la publicidad oficial. Existe en México y existe en muchísimos países. En América Latina es un fenómeno muy común. Y aunque este gobierno habló mucho del tema al principio y promovió el tema y hubo discusiones, incluso entiendo que con artículo 19 se trabajó una propuesta de ley, pareciera ser que el tema ahora como que o lo olvidaron o otros asuntos han tomado prioridad. O ya están en el poder. Pero o sea, tema es que, el claro, olvidaron es que o ya lo piensan. pues ya, yo soy el que controla Entonces, la hay que chequera, insistir en eso, ¿no? porque, la publicidad oficial bajó en un 50%, Sí. pero sigue siendo un Sí. chingo de dinero. Mucho. Entonces, sigue siendo mucho dinero que se sigue pudiendo repartir con criterios totalmente discrecionales. Así es, Esteban. Discrecional totalmente. Después de que salió la entrevista de Hernán, muy buena, estoy de acuerdo, en proceso, la semana siguiente hubo 16 planas extras de publicidad en la revista. ¿De quién? ¿Del Del gobierno? gobierno federal. Anuncios repetidos, yo conté el mismo anuncio 8 veces, ¿no? Entonces sí es como una respuesta de los viejos tiempos de, ante una crítica, pues entonces yo meto publicidad. Y con todo, criticó el presidente a la revista Proceso, ¿no? Así es, pero al mismo tiempo que lo criticaba, entraba publicidad oficial. Mira, qué buen dato, ¿eh? O sea, que están felices contigo en Proceso. Yo ahora sí que tengo conflicto de interés, no voy a comentar. Pero a ver, también me parece que Proceso no recibía nada de publicidad No, oficial. estaba vetado. Sí, todo el estaba. tiempo. También me parece legítimo que Proceso reciba. Sí, no, claro. A ver. Es una espada de Damocles, porque en efecto muchísimas publicaciones, sobre todo a nivel local, no sobrevivirían, ¿no? Sin publicidad. Sí. En México no tenemos la suficiente cantidad de lectores para que muchos medios sobrevivan. En todo el siglo XX sobrevivían sobre todo por el apoyo del Estado, porque no hay modelos de negocio de publicidad y de suscripciones y de lectores que los ayuden a prosperar. Entonces, es triste, pero no puedes quitar la publicidad oficial, ¿no? Sí. Definitivamente. Ahora, el problema ahí es que son como palancas, entonces puedes retirarle publicidad oficial a un medio que no te guste y matarlo. Así es. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahora, déjenme, porque nos queda poco tiempo, yo creo también que analicemos en esta mesa el tema de los nuevos medios. Porque, por ejemplo, el sexenio pasado, quien sacó todo el tema de la estafa maestra fue Animal Político, que es un pequeño medio en Internet. Los grandes conglomerados de medios, con todo el dinero que tienen, no sacaron la estafa maestra. Cuando lo sacó Animal Político y se hizo una gran noticia, pues no les quedó de otra más que seguir la noticia. Pero ese es eso es una gran noticia
digamos, para tener una prensa fuerte, el hecho de que tengas estas otras ventanas, esas otras salidas, Esteban. Claro, ahora los medios son ariscos entre sí. O sea, si alguien saca una nota, otro medio no la cubre, ¿no? O sea, es no darle el crédito. Así es. Pero sí están apareciendo nuevos medios y también es interesante lo que estamos viendo. Y eso es saludable, ¿no? Es saludable, sí, porque estamos viendo pero no medios de suficiente. distintos tipos. No, pero estamos empezando. O sea, Y muy débiles y en muy malas condiciones. pero está empezando otro tipo de prensa. Animal político, de acuerdo, o sea, en muy malas condiciones, pero ahora lo que estamos viendo es, por ejemplo, prensa oficialista también estilo siglo XIX. Estamos viendo ciertos sitios en internet también, ¿verdad? que son totalmente pro López Obrador, que repiten todo lo que dice, porque así y se entienden youtubers, ellos. ¿no? Y youtubers, totalmente. Que les están dando dinero también, ¿no? Entiendo y que están, por lo menos lo están buscando. Ellos abiertamente dicen que quieren contratos de dinero porque ellos llegan a más, a más lectores Según o yo, no más se personas. puede, ¿eh? ¿Qué? Financiar a blogs y ese tipo de cosas. A Pues través no de sé. publicidad oficial. Hay dices tú, ¿no? lineamientos, hay Pero que lo que ver está bien los diciendo lineamientos, pero Esteban esto es dicen de que youtubers es no se una puede. espada de dos filos. Sí, o sea, entiendo. que puede ser muy bueno para tener una prensa verdadera y crítica y también una prensa pues palera. Claro, o sea, en general es bueno tener más prensa. O sea, sí, o sea, prensa buena y Sí. prensa mala, obviamente, pero sí que haya entonces, Pluralidad. Pluralidad, y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Nuevos tipos de prensa oficialista, youtubers, y también estamos viendo a la prensa vieja intentar mutar justo para buscar lectores que antes no tenía. Como dice Pablo, era una relación muy perversa la de antes. Si el gobierno te pagaba el dinero a ti, tú le respondías al gobierno, no te debías al lector. Ahora van a tener que buscar lectores y videntes que perdieron hace mucho tiempo. Ahora, a mi comentario anterior apuntaba justo ahí. El otro vicio posible es que si desaparecen estos medios, quienes sobreviven son los grandotes que no le encantan a Hernán ni a López Obrador. Entonces, es muy importante apoyar la prensa independiente, la prensa local, en ambos lados del espectro. Pero fíjate, muchos de esos medios como Animal Político recaudan fondos privados, de fundaciones incluso, ¿no? Que también condicionan o pueden condicionar el tipo de cosas que investigan o dejan de investigar. Pues Fíjate, también, ¿no? ¿no? Sí. Justo O sea, yo no Animal los he Político visto hubo un investigar ataque. casos de corrupción empresarial. Los veo muy interesados en corrupción gubernamental, pero no he visto que Animal Político investigue la corrupción del sector privado en este país, que es tanto o más grande que la del sector público. Bueno, pero aquí el tema es... No me desvíes del tema, Leo. No, estoy tratando de decir que tú estás diciendo como que el que paga pone la agenda. Y creo que no necesariamente. A ti te paga el Universal, por ejemplo, ¿no? Y Es no te distinto, pone la agenda. Bueno, sabemos que es distinto. No, bueno, a mí me paga Excelsior y Sabemos que no me es pone la distinto un agenda. columnista Sí. que la línea editorial del medio, ¿no? Por eso, pero es que eso es interesante y por eso creo que les recomiendo en Oráculos hacemos el recuento de qué tan favorable o desfavorable es la cobertura de noticias, de la primera plana y de los columnistas. Y sí hay una gran diferencia. O sea, Sí, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, puedes Pero al final tener... lo que importa es la línea editorial de los medios mucho más que el tipo de columnistas que tienen en sus ¿Quién páginas. sabe? Uy, ese es otro gran Yo tema. creo que ¿Quién lo que sabe? llevas 8 columnas es lo que en el fondo es lo más importante, la portada. O sea, las la 8 primera plana columnas. es lo que... Sí, o sea, si tienes un artículo, digamos, demoledor de un columnista en la página 23, pues bueno, o sea... ¿Quién sabe? Porque No, ahora también Eso los... sí lo lees en formato físico, diría yo, porque en formato virtual no está tan jerarquizado, ¿no? En formato virtual, si tú entras al Universal, puedes encontrar la columna de Hernán al mismo tiempo que la otra. Si entras a Milenio, puedes encontrar mi Claro. columna junto a la nota, ¿no? Pero ese es un tema, y no sé si tú lo tengas medido. Creo que hoy en día lo que más se lee en los periódicos son las columnas. Sí, ¿no? de lejos, sí. O sea, Por los- eso hay Ahí una... está. Por eso Entonces, ¿qué es más importante, la y ahí primera plana o las Pero ahí columnas? también tienes una relación perversa, porque estás pagando más por opinión y por análisis que por noticias duras, ¿no? Los reporteros y editores se les pagan menos. Y sigue Ese es un buen faltando, punto. También- y sigue también faltando un- periodismo de investigación también en hay un México. ataque- Claro, es que los digo se enojan conmigo, pero No, la verdad sí, es que falta mucho. el periodismo eso- de investigación, sí. pero el de opinión también es muy importante y también hay un ataque de intentar deslegitimar a los periodistas de opinión. El periodismo de opinión es fundamental, es importantísimo, tiene una La larga comentocracia. tradición. Sí, le llaman comentocracia oligopólica, oligárquica, cuando los medios están llenos de columnistas de Sí, todos de lados. todos. O sea, vean el reporte de Oráculos, ahí lo pueden ver. Pero además, Claro. a ver, la democracia es el sistema de la opinión multitudinaria. Es decir, la prensa de opinión es básica, fundamental.
Y hay un ataque contra los periodistas de opinión para intentarlos deslegitimar como si no tuvieran la misma importancia que el periodista que arriesga la piel en la Sierra de Guerrero. Ya nos tenemos que ir porque ya nos pasamos mucho, pero Hernán ha sido crítico y dice que la mayoría de los que escribimos columnas de opinión somos críticos del gobierno. Y yo te contestaría, es que la esencia del columnista es ser críticos con el gobierno. Yo creo que mi crítica no es tanto eso, Leo. Mi crítica es que habría que hacer un estudio riguroso, pero yo veo el mismo tipo de argumentos repetidos una y otra vez en los comentócratas. Ahora sí ha habido apertura, ¿eh? O sea, sí estamos viendo de columnistas, estamos viendo nuevas plumas también, sí. Claro. Estamos viendo nueva gente en nuevos espacios. Qué también. bueno, ¿Sí? Desde luego. Pero yo sí creo... Yo no creo que estemos cerca siquiera de representar la pluralidad de este país. Yo creo que... No, pero creo que se está empezando. La justo, comentocracia... si se habla de una cuarta transformación en ese sentido, creo que apenas está empezando esa transformación. Claro. Ahora, eso nos lleva a otro tema que ya tendremos oportunidad de debatir, de cuál es el papel de un columnista, si siempre tiene que criticar o a veces tiene que aplaudir las cosas que ve él buenas o ella buenas, en fin, ¿no? No sé cuál sea tu línea editorial, pero cada quien tenemos nuestra línea editorial, ¿no? Hay una idea de que a veces de que el periodismo tiene que oponerse al poder, sea el columnista, y que siempre esa tiene que ser su razón de ser. Yo creo que el principal compromiso debe ser con la verdad, no con oponerse o no oponerse al poder. My friend, whatever that means. Bueno, o sea, ¿qué es eso de la verdad? Pero, la verdad como... La verdad. Cada quien la puede entender, pero... Son palabras como la revolución. La verdad como cada el país, o el pueblo. No hablo de la verdad en mayúsculas, pero sí hablo que... Sí creo que tiene que haber un compromiso con la veracidad de los hechos. O sea, si tú antepones tu antigobiernismo ante todo, pues entonces vas a poner eso por encima de la propia realidad, la propia veracidad de los datos que estás utilizando. También te pones tu progobiernismo, pasa lo mismo. Exactamente. Y además son las dos. Decía Walter Lippmann, la tarea más alta del periodista es decir la verdad y deshonrar al diablo. Deshonrar al diablo. Bueno, ¿quién sería el diablo en este caso? Pero en fin, gracias. Oigan, un privilegio, de verdad, gracias. Debatir con ustedes. Gracias, Esteban, por haber venido. Orden. Gracias, Hernán. Gracias, Pablo. Hacemos una breve pausa. Voy a regresar con John Scott para platicar del estudio presentado por el Coneval sobre pobreza en México en los últimos 10 años. Regresamos.